Les saludo en el nombre del Señor. Para este día hay un mensaje que lo he titulado "Necesitamos seguridad". Es una pregunta y lo abordaré en las manos de nuestro Señor, que sé que será de gran bendición. Leeremos un texto y varios otros, pero leeremos primero en Juan 17, del 13 al 20, y le damos lectura en el nombre del Señor. Pero ahora que voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos. Gracias, Padre, por su palabra. Necesitamos seguridad. Y de alguna manera Dios nos está dando seguridad para que podamos cumplir e ir a ellos. Es como que pensó en todo y nos dio su palabra para que por medio de ella cumplamos con ser enviados al mundo. ¿Pero estamos seguros o no? ¿Tenemos esa libertad necesaria? Dice que seremos odiados por el mundo. Imagínense, hay veces que somos odiados dentro de nuestra propia familia, compañeros de trabajo, vecinos de nuestras ciudades, incluso dentro de la iglesia. Jesús no ruega que nos saque del mundo, aunque podría hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios determinó que a través de la iglesia la palabra sea llevada por todo el mundo. Pregunto, ¿podríamos no realizar este llamado? Como relajarnos, sabiendo que hay hermanos que lo están haciendo, que otros ven la forma y buscan los medios para realizarlos, pero otros podríamos relajarnos. El que es llamado no dejará de cumplir
el plan de Dios y jamás se relajará. Jamás. ¿O acaso usted, cuando tiene la oportunidad de hablar de la palabra en el bus, en el taxi, comprando, esperando en una fila, no lo hace? Mire lo que nos dice la palabra. La vamos a leer. En Efesios 1, 11 y 12. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Es como decir que tu destino ya fue trazado. Pero, al parecer todavía no nos sentimos seguros. Observemos lo que nos dice Pablo. En Romanos 8, 18 y 19. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué no tenemos seguridad? La creación anhela que los hijos sean mostrados. ¿Por qué no tenemos seguridad? Para así poder servir, para que el propósito de Dios sea visible en nosotros, que el rostro de Cristo, la gente lo observe. Descansar en la cruz, plena confianza, plena seguridad. Reconocer que Dios es soberano, que su plan redentor se cumplirá tal cual está en la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos esa seguridad? Aquí hay algunos motivos que son en general para toda la iglesia. Predicaciones centradas en el hombre, desviando nuestra mirada de la cruz. Es fácil entender eso. Predicaciones humanistas, que el humanismo cristiano esté más presente. Somos todos buenos. Predicaciones acusatorias. Muchas veces hemos escuchado
que se refriegan cosas, se dicen cosas. Y es triste usar una predicación para hacer eso. Predicaciones llenas de mentiras. A veces hay predicadores que se justifican a través de la mentira y lo hacen diciendo como que es parte del Evangelio y no es así. Predicadores con falsa doctrina enseñan más bien cosas del mundo, que nos parezcamos un poco más al mundo y no lo que dice la palabra. Predicaciones que desacreditan a hermanos. Es muy común escuchar esas predicaciones y es muy fácil desacreditar a hermanos usando cualquier tipo de enseñanza, predicaciones, un púlpito. Predicaciones para humillar a otros y enaltecerse ellos. Está lleno. Predicaciones del Evangelio social que realza las obras sobre la fe en Cristo. Predicaciones de la prosperidad. Pobreza, pecado, prosperidad, bendición de Dios. Horrible. Unos predican un evangelio sionista, que tiene que ver más con las tradiciones judías, y otros un evangelio motivacional. ¿Has escuchado? Eres una princesa del Señor y cuántas cosas por el estilo. En todos estos ejemplos, la mirada está puesta en el hombre, como el centro de las cosas. Y es algo que nace de la rebelión de Satanás. En estos ejemplos no se observa la cruz de Cristo. En lo particular, después de varios años, se podría decir que mi vida cambió, como que mi nacimiento fue en ese instante posterior a algunos años, en esa época, no sé si me podrán entender, cuando la palabra empezó a hablar. Cuando empecé a escuchar la voz de Dios a través de su escritura. Cuando empecé a ver cada gota de sangre en cada letra de este libro. Leer su palabra y conmoverme. La plena seguridad y certeza me la dio su propia palabra y confirmada por el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice Pablo. En Romanos 8, 28 y 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Note por favor el énfasis claro del apóstol en verbo pasado. Veamos Romanos 8, 33, 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Es tan clara la palabra. Veamos en Romanos 8, 38, 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más seguridad que todo esto? ¿Qué más necesitamos? No tengo ningún tipo de dudas e incluso la mirada a mis hermanos cambió totalmente. Y esto no tiene que ver con algún tipo de corrección ni nada. Cambió en el sentido de cómo Dios ve a sus hijos. Lo celoso que es, cómo los protege hasta que cumplan su propósito. Cómo destina ángeles para su protección. No es por eso que Pablo dice, incluso allí, mientras en medio de escribir plenamente toda la vida cristiana, ahora pues ninguna condenación hay. Incluso mientras Pablo está escribiendo la vida cristiana, él retoma esto de nuevo. Ninguna condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nosotros tenemos que volver allí una y otra vez. Dios es el que justifica. Él nos declara justos. Cuando tienes un día en que te has caído, si tú recurres a Primera de Juan, o sea, si tú vas a Primera de Juan 3, 9, 10 y llegas allí y allí miras sobre el practicar justicia, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios,
tampoco aquel que no ama a su hermano. Primera de Juan 3, 9, 10. Entonces hay que ir a Primera de Juan 2, 10. No, Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hemos de volver a esta realidad, que aún en el peor día soy acepto por los méritos de Cristo, no por mí. Es la justicia de Dios que me ha sido imputada cuando yo era ese impío. Y aún así tengo alguna demostración de piedad cristiana, si la tuviera, aún soy aceptado en base a los méritos de Cristo. Eso significa, puedo esforzarme por llegar a ser como Cristo. Puedo esforzarme por vivir una vida santa. Pero cuando fallo, eso no quiere decir que pierdo mi salvación. No significa que un día estoy dentro y al otro día estoy fuera. Significa que vuelvo a la cruz y encuentro en ella nuevo sustento. Para la vida espiritual, seguridad de la salvación y certidumbre. Certidumbre. Si nos desviamos de esto, si nos distanciamos de esto, perdemos nuestra fuerza como cristianos. Cristo hace expiación en esa cruz. Él dijo, consumado es. Yo soy justificado, quiere decir que soy declarado justo. Yo soy una persona impía declarada justa, no en base a mis obras. Soy declarado justo a la realidad, es que en mi peor día aún soy declarado justo. Y aunque la gente, el diablo, acusen y condenen, lo que significa ahí en Romanos 8, nadie puede acusarme. Es que nadie podrá comparecer ante el juez con acusación alguna contra mí o contra ti. No cuando tenemos un intercesor que está sentado a la diestra de Dios. Para finalizar, insto a todo cristiano que abrace la revelación que encontramos en su palabra escrita, que es finalmente la que nos da la seguridad que necesitamos. Y creo que escuche esta tremenda revelación. Para que podamos cumplir con el llamado de Dios para su propósito, ese que la iglesia necesita para ir a las naciones, Dios nos dota de dones, no individuales, sino para la iglesia, para llevar el mensaje de Cristo y este crucificado. Los dones y el llamamiento de Dios siempre van de la mano. Por favor, escuche que esto es tremendo.
porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Son irrevocables. Si Dios le conoció desde antes de la fundación del mundo, y si Dios lo predestinó, si Dios salió a su encuentro y lo llamó, si Dios lo justificó, si Dios lo glorificó, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Son irrevocables. Amados hermanos, abracen esta verdad, esta tremenda verdad que Dios nos da. Si usted es uno de esos llamados, no tenga temor. Usted cumplirá lo que Dios necesita que usted haga. Para eso lo dotó de dones, para eso lo llamó. Y por eso lo hace irrevocable, porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Y por eso la iglesia actúa de esa manera. No importa lo que suceda, no importa lo que digan de usted, no importa todo lo que se levante en contra de usted, no importa. Usted cumplirá el propósito que Dios ya determinó para usted. Eso no cambiará. Tenga seguridad, esté tranquilo, esté tranquila. No tenga temor, tenga seguridad. Dios nos protege, Dios nos guía, Dios nos ayuda a prevalecer. ¿Quién contra nosotros? Si Él está con nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos míos. En el nombre de Jesús. Amén.